Quiero que la iglesia se ponga en pie y vamos a darle la bienvenida a los que se conectan a las redes sociales y decirle, Dios le bendiga grandemente y pon atención a la palabra en esta mañana, que Dios a través de ella es que te va a hablar. Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio según San Marcos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Volteen esa pantalla para allá. Toca que ahí tengan cuidado, no lo vayan a dejar mover porque si no comienza. Bueno, mis hermanos, ya todos tenemos Marcos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Oiga, si buscaban al Señor, ¿no? Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Tremendo. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. Amén. Vamos a dejar ahí. Padre, te damos gracias. Vamos a orar, cierre tus ojos. Yo quiero que le pidas ahí al Señor que en esta mañana usted sea bendecido por la palabra, que reciba la palabra, que la palabra toque tu corazón y que abra el entendimiento y que nos dé sabiduría para comprender también la palabra. Señor, pido que en esta mañana tú te glorifiques en este lugar, te glorifiques en cada vida, en cada persona, Señor, oh Dios. Sea llenando la vida de cada uno de la presencia tuya, y a través del poder del Espíritu Santo, tu palabra sea hablada y sea llevada, Señor, oh Dios, para edificación y fortalecimiento de la iglesia, y también, Señor, oh Dios, para entender qué es lo que a ti te agrada y qué es lo que a ti no te agrada, Señor, oh Dios. Pongo en tus manos, Señor, oh Dios, este mensaje, y sé que tú te glorificarás en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amada iglesia. Vamos a hablar de un tema hoy que es Jesús y las tradiciones. Tal vez este mensaje para muchos no sea tan bueno. Pero
hay que hablar de lo que Cristo habló. Si yo soy predicador del Evangelio de Cristo, tengo que hablar de lo que Jesús habló. Y Jesús siempre tuvo un enfrentamiento constante con los fariseos, escribas y saduceos, porque lo cuestionaban por no hacer lo que ellos hacían. Y esto para usted, iglesia, quédele claro que Jesús, o siempre el enfrentamiento de Jesús era porque Él se negaba a hacer las cosas que ellos hacían por una simple y sencilla razón: porque no agradaban a Dios. Y quédele usted claro, y creo que los que vinieron el miércoles, en el mensaje que dio Stephanie, quédenles claro a ustedes, y ella hablaba de no agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pero lamentablemente la iglesia de hoy está con tantas cosas que se ven y tantas cosas que llegan. Muchos están queriendo siempre es agradar al hombre y no a Dios. Ese era el enfrentamiento que tenía Jesús con los fariseos. Ese fue uno de los mayores choques, porque ellos querían que hiciera Jesús lo que ellos hacían, y como Jesús no hacía ello, porque como él mismo dijo, yo vine a hacer la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Voy a leerles 3 cositas como conceptos de las tradiciones. Tradiciones es aceptar el hecho de que no podemos cambiar una costumbre, un hábito o un vicio sin importar su origen o el daño que nos pueda ocasionar. El punto más lamentable de una tradición es que nos hacemos esclavos a una costumbre o manera de vivir que día a día desagrada a Dios. Las tradiciones nos esclavizan a tal punto que empezamos a dudar de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Mire, mi hermano, las tradiciones, hay una tradición, digamos que todas no son malas, porque por ejemplo en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, la tradición era transmitirle a las generaciones lo que Dios enseñaba. Usted lee Deuteronomio, acuérdese por ejemplo de un versículo que decía que dice Dios, que repitas las palabras a los hijos cuando te levantes, cuando te acuestes. Esto era una tradición que tenía que hacerlo constantemente el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios debía transmitir la ley constantemente, al punto de que en Deuteronomio esa es una repetición de la ley. Moisés, cuando ya Dios le dice que va a morir, oiga, qué tanta confianza tenía Dios en Moisés, ¿no? Que le dijo más o menos el día que ya iba a partir, cosa que a ninguno de nosotros nos dice. Siempre tenemos que estar a la expectativa, ¿qué día? Y entonces, Moisés, cuando ya se va ya sabe que está próxima a su partida, él comienza a repetirle la ley, a recordarles todo lo que habían pasado por el desierto y a recordarles que iban a adentrar a la tierra prometida y qué debían hacer en la tierra prometida. Todo eso es Deuteronomio, es un recuento y afianzando algunas cosas como la ley, en fin, muchas cosas. Pero al pasar el tiempo, los escribas, fariseos, la casta, como le llamo yo, de líderes religiosos de la época de Jesús, lógicamente eso ya venía desde atrás. Le agregaron a la ley de Moisés, le agregaron a los mandamientos, agregaron cosas, y es que ellos pretendían, aquí hay algunas cosas que ellos añadían al pueblo que correspondían a los sacerdotes en cuanto a su parte de hacer los servicios en el templo. Entonces ellos como que querían o trasladaron mucho de esas cosas
a que el pueblo también las hiciera, y correspondía ya al acto religioso que hacían los sacerdotes en el templo. Pero no tengo tiempo para entrar mucho en ese tema porque el tema es otro. Quiero simplemente recuperar y decirles, y entonces ellos añadieron todas esas cosas, y aquí lo peligroso de todo esto, o lo malo de esto, no es que hayan añadido esas cosas, sino que las volvieron o las colocaron por encima de ¿qué? De los mandamientos de Dios. Es ahí donde el pueblo de Dios falla. Cuando usted cambia el orden o los principios de las cosas, porque lo que Dios estableció no puede estar, o nada puede estar por encima de lo que Dios ha establecido. ¿Hay algo haciendo corto? Bájale un poquito. Entonces, mis hermanos, miremos el versículo, miremos el versículo 3 y miremos el 8, que prácticamente tienen el mismo. Dice, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose. ¿Qué es aferrarse? Agarrarse, sí. No te suelto. Eso sí, como dijo Jacob, cuando el ángel de Jehová le dijo, suéltame, ¿qué dijo Jacob? No me soltaré, no te dejaré hasta que no, ¿qué? Me bendigas. Y ellos aquí aferrados, dice ahí, el 3, a la tradición. ¿De quiénes? De los ancianos, los que ancianos, y ya venía de eso, venía desde atrás, eso no es, de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y miren el 8, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces, mi hermano, cuando usted se aferra a algo, cuando usted se aferra a una tradición, cuando usted no suelta eso, porque hay que reconocer y saber que cuando llegamos a Cristo traemos muchas cosas del mundo. Aquí nadie me venga a decir que llegó con las alas ya puestas. Sí, traemos muchas cosas del mundo. Y hay algunas que se sueltan, pero otras no se sueltan. Y esas tradiciones que aprendieron allá en el mundo, y el pueblo de Israel muchas veces pecó, porque dentro de de las tradiciones a veces ingresaban costumbres de las naciones paganas. Y aquí dice Jesús, aferrándose ustedes a la tradición, agarrándose de ella, no dejan ver nada más. Como yo les decía ahí, miren ustedes, las tradiciones convierten al pueblo religioso. Las tradiciones no dejan ver lo que Dios quiere que veamos. Y lo más grave de todo esto es que cuando tú te aferras a una tradición, le estás dando más importancia a la tradición que a Dios. Y ahí es donde usted comienza a fallarle a Dios. Por eso muchas veces uno a la iglesia le dice, ojo, ay, que tan bonito aquello y tan bonito allá. Sí, allá se ve bonito, pero en ti no se ve bonito. En ti sobra. Y yo quiero que en este diciembre Cristo sea el centro de tu vida y no las tradiciones. Amén. Que no sea otra cosa diferente que buscar a Jesús. Porque para mí, y tal vez algunos se podrán molestar o decir que estoy equivocado, pero este es un mes de idolatría. Amén. Como finales de septiembre y finales y principios o el mes de octubre es el tiempo donde más satanismo hay, porque son los cultos de los satanistas y muchas cosas más.
Y es lo que equivocadamente metieron como la familia, los niños, la fiesta de los niños. Este tiempo es el tiempo de mucha idolatría. Es un tiempo donde la gente, le digo y le pongo algo, celebran el nacimiento del niño Dios y lo adoran, pero rechazan el mensaje de Jesús. ¿Hay coherencia? No hay ninguna coherencia en eso. Es decir, sí, celebramos la Navidad, que celebramos el nacimiento de Jesús, pero todos los que la celebran, la gran mayoría, cuando tú les hablas del mensaje de Jesús, lo rechazan. Entonces, mi hermano, ¿al fin qué? Y esas celebraciones de Navidad de hoy son o tienen ingredientes o están rodeadas de ¿qué? De rumba, trago y de todo. Y ahí es donde muchos del pueblo de Dios se contaminan. Por eso y a veces tal vez lo toman a uno como que le gusta es molestar, pero yo les digo a ustedes, si saben, tengan cuidado, porque yo he visto gente que en diciembre lo pierde todo. Caminaron todo el año con Jesús, vinieron al culto, vinieron a oración, ayuno, vinieron a todo. Y en diciembre, cuando vuelven avergonzados, pues avergonzados con Dios, porque la embarraron, porque se dieron a la tentación que el mundo ofrece. A usted tiene que saber comportarse, tiene que tener madurez espiritual. Yo no voy a decir que uno a veces no tiene que estar en una reunión, porque uno no, ¿qué tal? En la vida social, en la vida normal de uno se encuentra en reuniones que no son todos cristianos. Y en las fines de año, uno entiende que la Navidad, pues hombre, la familia llega porque culturalmente la mayoría de las personas salen a vacaciones, se reúne la familia, ya está ahí, no hay nada malo. El problema es como yo le digo a usted, como las celebraciones se hacen en medio de este desorden, pues hermano, usted tiene que tener mucho cuidado, porque tiene que ser una persona madura espiritualmente para que en una reunión usted dé testimonio de que es usted cristiano. Yo he tenido que estar en reuniones como han sido las clausuras del colegio, y he estado en esas reuniones y todo el profesorado y todo el mundo sabe que soy cristiano, y a mí me respetan. Dentro de esas reuniones, a mí nadie me ofrece trago, a mí nadie me ofrece nada. A nadie ofrece nada. Ahora, pues en las clausuras, digamos que trago no hay porque la mayoría son menores de edad. Pero hay reuniones y nadie me ofrece eso. Pero porque saben por qué no me ofrecen. Pues porque saben que yo estoy parado, que yo estoy firme, que no cedo a esas cosas, mis hermanos. Entonces, mire, mi hermano. La tradición de diciembre, y como ya les he dicho a ustedes, se celebra algo, ahorita en las redes un debate, están esas redes inundadas de estos temas. Yo simplemente lo que le puedo decir a usted, porque no es el tema tampoco, ni tengo tiempo, se celebra la Navidad y que el nacimiento de Jesús, pero Jesús no nació en diciembre. Todos los estudios bíblicos apuntan a que Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos, que eso estaba profetizado. La fiesta de los tabernáculos son de 7 días y al 8º día santa convocación. Se dice que Jesús nació el primer día de tabernáculos y fue circuncidado el 8º día. La Biblia todo es perfecto, mi hermano. La Biblia no hay nada.
Y la fiesta de los tabernáculos se hace entre el mes de septiembre y octubre, que es el final de las cosechas. Es una fiesta de alegría, de gozo, de exaltación, donde la gente presenta sus frutas, digamos así, hacen mucha actividad. Es un tiempo de total alegría y gozo en el pueblo de Israel, que es la fiesta de los tabernáculos. Pero hasta ahí porque me voy yo. Entonces, mi hermano, usted, las tradiciones. Y yo sé que hay cristianos. Y me van a decir cualquier cosa. Pero yo espero que no se ponga bravo y me invite a almorzar. Hay hermanos que hacen árbol de Navidad todavía. Hay hermanos que hacen el pesebre. Dígame usted, y a veces es que mire, por ejemplo, en el pesebre que ponen vacas, bueyes, todo. ¿La Biblia habla de eso? La Biblia no habla que en el pesebre hubieran animales. Era una choza pequeña, muy sencilla, donde María tuvo que hospedarse con José porque como era el tiempo del censo, no había más. O sea, no, la ciudad estaba abarrotada, se acercaba la fiesta, una fiesta, no recuerdo, pero esto estaba abarrotado y ellos se pudieron acomodar en una chocita, algo muy sencillo. Pero la Biblia no dice que estaban María y José y el niño en un pesebre. No habla que habían vacas, burros, no había nada de eso. ¿Ustedes por qué le agregan eso? ¿Por qué? Porque se acostumbraron que a la palabra de Dios se le agregan cosas. Entonces, mi hermano, lo único que le puedo decir es, mire, mi hermano, eso es una tradición. Yo no le voy a decir a usted que no, eso ya es cosa. Mi deber como pastor en esta iglesia es enseñar la palabra. Quien debe acatar es usted. Y no voy a decir que el pastor les prohíbe, no. Les estoy diciendo, es una tradición de la cual se aferra mucha gente y se ha aferrado. Y lo que yo digo, mi hermano, si usted, póngale cuidado, ¿por qué no hacemos una cosa los hermanos en la iglesia? En vez de hacer un pesebre, porque le cuento, en el pesebre no entra Jesús. Ahí no entra Jesús. En el pesebre no entra Jesús. Además que Jesús ya no fue niño y punto, ya. Jesús ya no está, ya no es un niño. Por eso le digo, adoran al niño Jesús, pero rechazan el mensaje de Jesús. ¿Qué coherencia tiene? Adoran al niño Jesús, pero hacen todo lo que no está en la palabra, emborracharse en cuantas cosas. Yo veía en esta semana las noticias, estaban diciendo, aumentando el pie de fuerza en todas las ciudades. ¿Para qué? Para que en las fiestas navideñas bajar en las estadísticas de crímenes, de muertos. Dígame qué sentido tiene eso con la realidad bíblica. No hay ninguna. Entonces yo le digo a mi hermano, mire, ¿por qué en vez? Yo le digo, ahí en eso no entra Jesús, ahí no tiene usted a Jesús. Jesús no está en un pesebre. Estoy hablando de Jesús, el que resucitó. No el que está colgado de un madero, porque ya no está colgado en un madero. Y Jesús está sentado, está en su trono, y si usted hace eso, ahí no está Jesús. Pero ¿qué tal si usted, en vez de hacer un pesebre, reúne los de su casa o reúne los vecinos y les habla de quién es Jesús? Aquí, cuando tú cojas esta palabra y te sientes en tu casa, en el lugar donde vayas a hacer el pesebre, donde lo haya hecho, y sacas esta palabra, ahí sí está Jesús. Ahí sí está Jesús. Entonces, mi hermano, pero hay todavía, y como yo he hablado, es una época donde se colocan luces. Bueno, pero como yo decía también,
esas luces, ¿qué pasa? Pasa la fiesta de enero y ¿qué? Se quitan, ya. Tú no, la luz verdadera que permanece dentro de ti y que nunca se apaga es la luz de Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que anda en tinieblas caerá, mas el que anda en la luz no tropezará. Esas tradiciones distraen a la gente porque hay algo que usted tiene que analizar. La gente todo el año se prepara para hacer un alumbrado, ¿cuándo? El fin de año, ¿cierto? En diciembre. Pero, y ponen la fe y la confianza en eso, que es un mes donde yo me la voy a gozar y voy a estar alegre y voy a estar gozoso. ¿Sí o no? Pero pasa el alumbrado y lo quitan, ¿y cómo queda usted? Ay, mire la calle tan bonita que se veía, ya no se veía así. Cuando tú tienes la luz de Cristo, tú no puedes ver la luz. Si la quitaron, Señor, listo, pero su corazón sigue siendo de Cristo, no de la tradición. No de la tradición. Ay, Padre. Algunos estarán diciendo, ¿por qué vine yo a este culto? Versículo 5. Y le pregunto, oiga, qué tremendos. A ver qué ven ustedes ahí, a ver los predicadores, ¿qué notan ustedes ahí? Y le preguntaron los fariseos y los escribas. Los fariseos era la casta que cuidaba todo lo que era la parte religiosa del templo. Los escribas eran los maestros de la ley, se la sabían. Y bueno, dice, ¿por qué tus discípulos no andan qué? Si eran, ellos, estoy hablando de judíos, de los judíos, del pueblo judío, estoy hablando de los conocedores de la palabra. ¿Cuál era la pregunta correcta? ¿Por qué no andan conforme a qué? A la palabra de Dios. Pero le preguntaron a Jesús ¿por qué no andan tus discípulos conforme a la tradición? Oye, qué tremendo. O sea, era más importante la tradición que la palabra del Señor. ¿Sí ve lo peligroso? Por eso del espacio, mire, en ese espacio que está ocupando allá el pesebre, ponga unas sillas y reúna a la familia, a unos amigos y comparta la palabra. Porque los fariseos y los escribas le estaban diciendo a Jesús que, el enojo de ellos era por la palabra del Señor, eran por las tradiciones. ¿Cuántas cosas le dicen a uno porque no tiene el arbolito de Navidad en la casa? Qué aburrido, sí. Bueno, Gabriela al final nunca, Andrea por ahí cuando niña se iba a ayudarle a arreglar el arbolito de Navidad a la abuela. Pero nosotros, no es para nosotros eso, sino que para usted debe ser más importante la palabra del Señor. Amén. Es que me llamó poderosamente la atención que a Jesús lo cuestionaron porque no seguía las tradiciones. Y Jesús dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no vine a seguir tradiciones de hombres. Y Él nos dijo en la palabra también, ustedes quieren ser salvos, hagan la voluntad ¿de quién? ¿De las tradiciones? ¿De quién? Del Padre. Sí, mi hermano, yo le digo con todo el respeto, déjele eso al que no conoce de Cristo. Pero usted que conoce de Cristo, dedícale. Es un tiempo de alegría y de gozo, sí. Si llega familia de afuera, siéntelo y compártele la palabra. Pero muchos hacen el arbolito de Navidad y el pesebre porque viene mi tía y vaya a saber qué dice mi tía si no encuentra el pesebre aquí en la casa. Viene mi suegra y si mi suegra no encuentra el pesebre, ¿cuántas cosas me va a decir a mi suegra? Hasta me quita la herencia.
¿Ah? No, mi hermano, esta es una época para compartir de Cristo. Esta es una época para hablar de Cristo, para decirle a la gente, mire, es más importante la palabra de Dios que las tradiciones. Por eso me puse a pensar en esto que le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición? O sea, increíble, ¿sí ve cómo la tradición enceguece al pueblo que ya no es Dios importante, sino la tradición? Las costumbres. Uno entiende, mis hermanos, que muchos nacieron y traen tradiciones de años y de años. Y no tienen la culpa. Esa fue la educación que se nos dio. O esa fue la educación que se les dio. Eso hay que entenderlo. Pero cuando yo recibo a Cristo, todo eso se tiene que romper, mi hermano. Eso ya no pertenece a mi vida. Eso ya no pertenece a mi vida en la luz de Cristo, sino que eso pertenece allá, es a la luz de las tinieblas, las tradiciones y costumbres que se hacen. Mire, mi hermano, póngame Gálatas 1:14. Hagan el favor. Gálatas 1:14. Dice, y esto lo está diciendo el apóstol Pablo, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Gálatas es una carta donde Pablo habla de la ley y la libertad en Cristo Jesús. Y él está hablando ahí diciéndole, mire, yo aventajaba a muchos. Era mucho más tradicionalista que ustedes. Pero ahora me doy cuenta que eso no es lo importante. Que lo importante es que yo tengo a Cristo y que ahora Cristo vive en mí. Y lo que yo vivía ya no lo vivo. Vivo una vida nueva. Entonces, y a veces uno le pregunta a los hermanos, o se sabe en el versículo, recibimos a Cristo y somos criatura nueva, aleluya. Pero ¿son criatura nueva? ¿Son criatura nueva cómo? Adentro, ¿qué hay todavía? Todavía hay costumbres del pasado. Todavía hay tradiciones del pasado que las llevan en su corazón y las arrullan. Aquí, el versículo, entonces mi hermano entienda, ojo, te estoy hablando del peligro de las tradiciones. Y se estoy hablando que la preocupación de los fariseos y los escribas no era porque los discípulos guardaran la palabra de Jesús o la palabra de Dios. La preocupación era porque no hacían las tradiciones que ellos habían puesto. ¿De dónde acá el ser humano o de dónde acá lo que el hombre establece es más importante que Dios? Usted se acuerda que en el capítulo 5 de Hechos, no me recuerdo la cita bíblica, tal vez 9, cuando llevaron a Pedro y a Juan al concilio allá al Sanedrín, acusándolos de haber levantado al cojo y haber hecho muchos milagros, y les decían que no predicaban ¿de quién? De Jesús. Les decían, te prohibimos que prediques de Jesús, que prediques de Jesús. ¿Qué contestó Pedro? Ay, sí, señores, claro, así va a ser. ¿Sabe qué les contestó Pedro? Lo sentimos, pero nosotros obedecemos primero a Dios que antes a los hombres. Primero obedecemos a Dios que a los hombres. Y estaban siendo sentenciados y estaban siendo juzgados para ser castigados. Entonces, mi hermano, el versículo 6 y el versículo 7, estábamos viendo, no haga conforme a la tradición. 6 y 7 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, oiga, ¿qué tal que uno le diga a un cristiano eso soy?
Padre, arregle su maletica y busque para dónde irse. Les dijo hipócritas. O sea, ¿qué quiere decir hipócrita? Doble moral, una máscara. ¿Hablan detrás de qué? De una máscara. Porque creo que esa fue una palabra que se usó en los pasados, sobre todo para aquellos que hacían obras teatrales, que usaban máscaras y todas esas cosas. Entonces, mira, hermano, respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es que, hermano, miren ustedes, el pueblo, ¿qué hacía el pueblo? Si quieren leamos Isaías 29:13. Sí, creo que sí, es 29:13. Miremos Isaías 29:13 un momentico, esto tranquilo, no tenemos afán. Hasta las 4 de la tarde que nos quedemos aquí, alabado sea Dios. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su ¿qué? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que han sido enseñados, hermano. Es que el problema es ese. Hablamos de que somos cristianos, que alabamos a Dios, que levantamos las manos, pero eso que hay en tu boca está en tu corazón. Eso cae mucho el pueblo de hoy en día de Cristo. Alabamos, damos la gloria a Dios. ¿Sale eso de tu corazón? Por eso el Señor les dice: este pueblo de boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchas cosas. ¿Por qué dijo Dios que estaban lejos de su corazón estaba lejos? ¿Por qué? Porque pues con la boca decían una cosa, pero hacían otra cosa. Hacían muchas cosas. Los fariseos, acuérdense que a ellos les gustaba ¿qué? Que los aplaudían. O sea, ellos todo lo que hacían era para buscar reconocimiento. Se paraban en las esquinas a orar, ¿cómo? Para que los vieran. ¿Se acuerdan el ejemplo que puso Jesús del samaritano y del fariseo que estaba orando y decía: Señor, Padre, yo no soy pecador, soy diferente? Y es más, dijo que llevaba los diezmos. ¿Cómo le parece? Jesús le dijo: ¿por qué tanto silencio? Dijo: sí, yo diezmo de todo. Miren el pasaje bíblico, dice: yo diezmo de todo, Señor. Pero mira lo señalaba, porque ellos siempre buscaban su gloria. Ellos alababan a Dios con su boca, mas en su corazón no había nada para el Señor, y la gloria que le daban a Dios era de boca, porque en su corazón estaba vacío. Entonces le decía: mire, y Jesús, ahora, cuando ayunaban, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan que ponían todos? Sí, o sea, sus demacrados. Todos se vestían para que los vieran y dijeran: qué espiritual, qué grande eres tú espiritualmente, hombre. Nadie como usted. Y Jesús les dijo: cuando ayunes, levanta tu cara, vístate bien, afeítate. No llegue con sueño al culto. Duerma temprano, acuéstese temprano. Y levántate bien. ¿Para qué ellos buscaban eso? Para que dijeran que eran los súper espirituales.
cargaban en el manto, había unos flecos y colocaban unas, creo que campanitas, algo así. Y a ellos les encantaba hacerlas sonar para que para donde fueran pasando todo el mundo, ¿qué? Sí, tremendo. E iban al templo. Así presentaban sacrificios. Y presentaban diezmo, porque ahí dice que llevaban el diezmo. Pero hermano, cuando eso que hacían no tenía ningún efecto de adentro del corazón, sino que era simplemente por cumplir con una norma o un principio bíblico y listo. Por eso Jesús se enoja con ellos. Dice, pues, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está leve. Pues en vano me honran. En vano me honran, ¿sí? No pierda el tiempo, iglesia. No pierda el tiempo con las tradiciones. No pierda el tiempo haciendo cosas que a Dios no le agradan. Desafortunadamente, a la iglesia han introducido muchas cosas del mundo. Pero hoy, por eso cuando un pastor trata estos temas, es muy señalado por mucha gente. Porque hoy, según algunos, la iglesia tiene que ser iglesia moderna. Y la iglesia moderna tiene que ser como el mundo. Aquí sí, como el cuento. Señor, reprende al diablo. Y muchos piensan que entonces la iglesia de hoy tiene que ser conforme a muchas cosas del mundo, mas no como la iglesia que primitiva. Yo le digo algo. Dígame en qué palabra, aquí en esta Biblia, la palabra de Dios, ¿dónde encuentra usted que los discípulos celebraron la Navidad? Celebraron el nacimiento de Jesús. ¿Dónde está en esta palabra eso? Porque los discípulos se dedicaron ¿a qué? A orar, a ayunar. Se dedicaron a hacer vigilia, a predicar el evangelio. Eso. Entonces no les quedaba tiempo para esas tradiciones. Pero la iglesia de hoy, como que el pastor y las hermanitas de intercesión evangelicen. Yo voy los domingos y a veces le dicen a uno, no, pastor, es que yo voy los domingos. Como quien dice, confórmese con eso, pastor. ¿Cómo? No, mi hermano. En la Biblia no está registrado en ningún momento que los discípulos se pusieran a celebrar todas estas cosas. El gozo de ellos, ¿cuál era? Cuando la gente se convertía. Amén. Como en el primer discurso de Pedro, que se convirtieron, ¿qué? ¿Cuántos? 3,000, digan 3,000. Sí. Luego se convirtieron, ¿cuántos? 5,000. ¿Qué tal esos cultos, mi hermano? Ese era el gozo de ellos, no que llegaba la Navidad y prendíamos luces, no. La alegría de ellos era que prendían la luz en el corazón de la gente, la luz de Cristo. Esa era la alegría de ellos. Eso era la alegría de ellos. Yo le estoy hablando a la iglesia. Si hay alguien aquí nuevo y al finalizar o al que me está viendo por las redes sociales quiere escribirme, con mucho gusto, yo puedo hablar con usted. Porque sé que son temas, primero, que no se predican mucho, porque los hermanitos se molestan. Y por ahí no deja de salir el que dice, pastor, acuérdese que yo diezmo bastante. Entonces, mi hermano, mire, lo cierto de todo esto es que uno, cuando escudriña la Biblia nos manda a adorar a Dios y no tenemos necesidad
de aferrarnos ni a tradiciones, ni buscar tradiciones, ni esto, ni lo otro. ¿Sabe por qué usted no necesita esas cosas para adorar a Dios? Porque Dios ha puesto en ti el Espíritu Santo, y con que tengas el Espíritu Santo es suficiente para que le adores y le alabes. Es suficiente. No busque. Padre, no busque añadiduras. No busque añadiduras. En Apocalipsis dice que no le quites ni le agregues a esta palabra. Simplemente sométate a ella. Ay, pero es que muchos le dicen a uno, como le dijeron a Jesús: esta palabra es muy dura. ¿Quién podrá cumplirla? Vámonos. Y se fueron. Eran como 500. ¿Y cuántos quedaron? 12, los 12 discípulos. Y es cuando Jesús les dice: ¿ustedes qué? ¿Se van o se quedan? ¿Qué van a hacer? Y es cuando Pedro dice: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Amén. Entonces, mi hermano, ¿dónde está la verdadera vida de un cristiano? Está aquí, iglesia amada. No está en las tradiciones del mundo. Usted no tiene necesidad de eso. Usted no se tiene que consolar con esas cosas, porque tiene el Espíritu Santo, que es el consolador. Amén. Es el Espíritu Santo el que te da gozo y alegría. Amén. Por eso no necesita de esas cosas. Y como le dijo Jesús al que le dijo: Señor, te seguiré, dijo: bueno, siga. Dijo: pero primero déjame ir a enterrar ¿a quién? A mi Padre. Y Jesús le dijo: deje que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme. Amén. Deje que los muertos espiritualmente sigan allá con sus cosas. Pero usted siga a Jesús. Amén. Y sígalo con la palabra, no con sus pensamientos y costumbres que aún todavía lleva en su corazón. Las tradiciones alejan. Vamos a seguir, espere, 8 y 9. El 8 ya lo leímos, el 9. Y le decía también: bien invalidáis. ¿Qué es invalidar? ¿Qué quiere decir invalidar? Anular, ¿cierto? Quiere decir anular por completo, o sea, impedir, no sé, debe tener muchos sinónimos. Invalidar, impedir, no dejar, bueno, en fin. Dejarlo en un estado nulo, por decir algo. Decís también: bien invalidáis el mandamiento de Dios. ¿Para qué? Hermanos, entiendan. Vuelve Jesús aquí a decir, les está diciendo: ustedes por la tradición invalidan la palabra, la anulan. ¿Sabe por qué la iglesia, a veces mucho cristiano, está seco espiritualmente? Por eso. Porque es más importante. Y un domingo uno entiende que la gente trabaja y todos trabajan, tenemos muchas cosas que hacer. Pero hay gente que ni el domingo le dedica a Dios a escuchar un poco de la porción de la palabra de Dios. No. Porque toca atender lo del mundo. Y ahí es donde dice que invalidarse el mandamiento de Dios. La palabra es una. La verdad es una. Bien dijo Jesús: yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En esas expresiones usa palabras que son solo una, no había otra alternativa. Cuando él dice: yo soy el camino, ¿sí? Si él hubiera dicho: yo soy un camino, ¿qué quería decir? Habían varios caminos. Los caminos de la vida, dice pues vallenato. Entonces, mi hermano, cuando él dice: yo soy el camino, la verdad, no dijo una verdad, queriendo decir que había muchas verdades. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, solo hay una vida, que es en Cristo Jesús. No hay una vida.
No es por allá como los que hablan de la reencarnación, que usted reencarna en un perro, bueno, que el antepasado tuvo en un perro, en una vaca, no sé. Cosas así de locas. Hermano, la vida viene, como Jesús dijo, yo doy la vida y yo la vuelvo a tomar. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, ahora el versículo 12, ¿qué dice? Y no les dejáis hacer más. Venga. Leamos el 11. Perdón, que este es el versículo, no sé por qué se me copó fuera acá. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pueda ayudarte, y no le dejáis hacer más. Resulta que ellos se inventaron. Este mandamiento, ¿dónde está? Que honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, ¿sí? Si lo quiere colocar ahí, me hacen el favor, Éxodo 20, para que digan de qué es lo que Jesús les está hablando. Éxodo 20, 12, ¿sí? ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te da. En Levítico está mucho más amplio, ahí dice, y mueren irreversiblemente. Y en el Éxodo 21, 17, creo que es 21, 17, dice también de este mandamiento. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Jesús les pone ese ejemplo? Resulta que, óigame jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay acá, comenzando por el pastor? Bueno, aleluya, gloria a Dios. Pero aquí sí, verdad, les doy a los jóvenes. Es el principal mandamiento. En Efesios capítulo 6 lo pueden volver a ver. Entonces, lo que dice el mandamiento, la palabra de Dios, es que yo tengo un deber de honrar a mi padre y a mi madre. ¿Hasta cuándo? Porque ese mandamiento trae bendición a mi vida. Porque dice que eso, póngame Efesios capítulo 6, versículo 2, 3. Ahí está. Porque es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa. Esa palabra téngala en cuenta, joven. Honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Siguiente. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿qué? Con promesa. Entonces, mi hermano, hay una situación que es honrar a papá y a mamá. Mire, joven, uno encuentra muchos, no, es que yo a él no lo perdono porque la que me hizo y la que le hizo a mi mamá, cómo me trató de niño, yo te entiendo. Y eso es una gran realidad. Y en este país se ve mucho eso. Que hayan sido maltratados, hayan sido de todo, bueno, en fin, sí, tienes razón. Pero no te corresponde, joven, juzgar a tu padre y a tu madre. Así se hayan equivocado en la vida y se equivoquen, jamás usted tiene derecho a juzgar al papá y a la mamá. Así tu padre esté en la cárcel, por lo que haya sido, tú tienes que seguirlo honrando porque es un mandamiento de Dios. Y hay algo interesante, dice, para que sea de larga vida. ¿Por qué los jóvenes están muriendo tan temprana edad hoy en día? Casi todos los jóvenes mueren hoy a causa de que siempre han tenido un comportamiento no bueno con sus padres. Y aquí la Biblia dice que no tendrá larga vida el que honre a papá y a mamá. Entonces, mi hermano, es un deber de usted, joven. Porque hay algunos que después de que mamá y papá les dan estudio, les dan comida, les dan de todo, cuando tienen plata, ¿sabe qué hacen? Le pagan un asilo para que se lo lleven para allá. Y eso no habla de los que dejan por allá abandonados. En eso ha caído la generación.
Y mire lo que dice aquí. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el ejemplo que les pone Jesús. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Los ancianos que pusieron una tradición, le decían, bueno, traiga usted la ofrenda al templo, traiga la ofrenda aquí a los sacerdotes, y si no te alcanza para tu padre, no tiene problema. Con esa, Corbán quiere decir eso, o sea, lo que yo tenía para usted, papá y mamá, me toca llevarlo al templo. Esa fue la norma. Entonces, como yo lo llevo al templo, no tengo con qué ayudarte, papá y mamá. Esa ley, esa tradición la impusieron ellos. Y por eso Jesús les da una cachetada y les dice, por ese mandamiento anuláis el principal, que era el que Dios había dado. Pero era más importante el que ellos habían puesto, que era llevar la ofrenda al templo, era más importante que el que Dios había establecido. Y decían, mire lo que es, por eso les dijo hipócritas. Mire, y ellos conocían la ley, y ellos dicen que eran de Moisés lo que Moisés decía, y Moisés había dado esa ley a través de Dios. Moisés dio esa ley, y en el Sinaí, allí fue proclamada. Y para ellos eso era sagrado. Pero aquí, cuando metían una tradición, entonces ya no era sagrado, sino que ahora lo sagrado es lo que yo digo. Mire, mi hermano, aquí en esta expresión, de que Dios dice, madre, irreversiblemente. Bueno. Entonces, en el 12 que les dice, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre. ¿Ves que sí? Claro, aquellos jóvenes, aquellos hijos, independiente de la edad, que no les gustaba ayudar mucho al papá, pues claro, tenían una excusa. Sí, claro. Y hay en menos que le ayudaban a papá y a mamá. Por eso Jesús, aquí es claro cuando les dice, invalidáis el mandamiento de Dios, por una tradición como fue llevar a los muchachos, los jóvenes o los hijos a que desobedecieran a Dios para que cumplieran con una tradición. Y aquí dice, el 12 dice, invalidando, oiga, la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Que habéis transmitido. ¿De qué les estoy hablando yo a ustedes hoy? Este reloj y corre, ¿qué tal? ¿De qué les estoy hablando yo a ustedes? De lo que se ha transmitido por generación, de generación a generación. Que a nuestros hijos se les transmita lo que está acá. Amén. Y tú, padre de familia, tienes que ser ejemplo. Ay, una vez yo me acuerdo, sí, creo que, ay, pastor, es que, hermano, ¿sabes? Me dijo, hermano, es que yo arreglé el arbolito de Navidad y el pesebre porque mi niño estaba un poco rebelde, y entonces para que no me pusiera así como se enojara conmigo, yo lo arreglé. No supe si era pretexto o era realidad. Pero pues uno puede hacer una pregunta, ¿quién manda, papá o el hijo? Entonces enseñamos a los hijos estos principios. Amén. Transmitamos esta tradición, la tradición de la palabra y de los mandamientos que se deben cumplir conforme Dios los ha establecido. Amén. Y no le ponga nada de afuera, porque al Señor le molesta lo que le añaden acá. El Señor no está diciendo cosas aquí diferentes a que le honremos a Él, no que honremos al mundo. No te preocupes por el vecino, no te preocupes por el familiar. Es preferible que se enojen tus familiares a que Dios te enoje contigo. Yo prefiero que se enoje la gente a que se enoje Dios conmigo. Porque si Dios se enoja conmigo, hermano, la cuenta es muy, me va a pasar factura a mí esa situación. Yo dije, mi hermano, pues pudiéramos hablar de muchas más cosas, pero es un tema que yo simplemente quise tocar en esta mañana para que ustedes lo tengan en cuenta. Estoy hablando al pueblo de Dios. Amén. Como le dije, y si hay alguien nuevo, pues hermano, que sea Cristo el centro de tu vida en estas Navidades.
Si es que celebras la Navidad del nacimiento, bueno, allá tú. Pero celébralo desde adentro de tu corazón y celébralo enseñando la palabra de Cristo, evangelizándolo. Amén. Que acepten el mensaje de Cristo. El Señor no nos mandó a decir que predicáramos del pesebre donde Jesús nació. Nos mandaron a predicar el mensaje que Jesús nos enseñó. Eso es lo que tenemos que hacer, amada iglesia. Amén. Así que espero que cuando termine el culto me den un abrazo. Póngase de pie, amada iglesia. Para los que estuvieron en las redes sociales, decirle, mi hermano, amigo, en fin, hoy es un día. Para usted quizás no haya escuchado algo así, palabras así, pero como ya dije, me puedes escribir por las mismas redes sociales si tienes alguna duda. Así que Dios los bendiga, que disfruten este tiempo en familia, pero nunca dejen de que falte la palabra del Señor en esta celebración. Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana. Tenemos a las 10 de la mañana la transmisión del mensaje del día 24 de diciembre. Los invito, vamos a tener un mensaje de acción de gracias por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y así que los espero una semana muy bendecida. Amén.